No son pocos los casos de decesos ocurridos a personajes del medio digital. Ya en este canal hemos hablado anteriormente de incidentes y sucesos ocurridos a figuras mediáticas que, en mayor o menor medida, han marcado un antes y un después en la amplia historia del Internet. El caso que analizaremos el día de hoy es uno de los más enigmáticos de toda la red, pero independientemente de ello, no deja de ser una lamentable tragedia. Oh In-hae fue una actriz y youtuber surcoreana nacida en el año de 1984. Su carrera en el cine inició en el año 2011 en la película de misterio y crimen Sin of a Family, donde obtuvo una gran popularidad y se perfilaba como la próxima gran estrella surcoreana. Tenía el talento, las habilidades y el carisma para poder hacerse un nombre en el mundillo del espectáculo. Sin embargo, por los prejuicios sociales, su carrera dio una completa vuelta en ese mismo año. Por su notable participación en su película debut, Oh In-hae asistió al Festival Internacional de Cine de Busan usando un vestido escotado. Esto no debería tener relevancia alguna, pero resulta que, en su país natal, fue duramente criticada y humillada por esta acción. Fue tomada como una atrevida y que solo quería usar sus atributos corporales para causar controversia y convertirse en un símbolo sexual de Corea del Sur. Esto, según muchos medios, que la tenían día tras día en el ojo de la crítica. Sin embargo, esto no quedó ahí. En redes surcoreanas también fue muy acosada por este hecho, lo que causó una mirada muy negativa por parte de productoras y directores de cine, lo que sin dudas le quitó muchos papeles que pudo haber interpretado. Su carrera como actriz continuó con Red Bacon's Black Wedding y A Journey with Korean Masters, pero luchó mucho por conseguir papeles nuevos y significativos con el paso de los años. Encontró nuevas vocaciones como blogger de belleza, florista profesional y aspirante a cantante de K-pop, pero debido a los hechos que la marcaron desde aquel fatídico 2011, su carrera nunca fue lo que se esperaba. Se sabe que después de estos incidentes, Oh In-hae entró en una fuerte depresión y que incluso tuvo pensamientos suicidas con posibles intentos en más de una ocasión. Pero esta parte fue totalmente olvidada por los medios que después de atacarla sencillamente la ignoraron y la sacaron del ojo público. Se tiene muy poca información personal de la chica. Únicamente se sabe que participó en ciertas películas de baja calidad y que se volvió creadora de videos en YouTube en el año 2019. La chica publicaba videos constantemente dando tips de belleza y en algunas ocasiones mensajes positivos para sus espectadores. En su último video, ella se mostraba perfectamente bien de salud y de autoestima. En el video, ella sonreía mucho e incluso se emocionaba constantemente. Pero 2 días después, fue encontrada inconsciente en su departamento. El lunes 14 de septiembre del año 2020, una amiga de ella la encontró inconsciente, así que decidió llamar de inmediato al hospital para reportar el suceso. A eso de las 5 de la tarde, la trasladaron de emergencia al hospital más cercano. Después de unos análisis, reportaron que la chica había recuperado el pulso, pero horas más tarde y de forma muy repentina, Oh In-hae falleció debido a un paro cardíaco, o eso es lo que se creía según la prensa. La chica tenía tan solo 36 años. Era realmente extraño que tuviera problemas de salud, ya que llevaba una vida bastante saludable.
La policía de Corea del Sur ha declarado que sospecha que ella intentó quitarse la vida. Oh In-hae había estado activa en las redes sociales solo 2 días antes, subiendo un video de YouTube mostrándose muy optimista. Sin embargo, 48 horas después de publicar dicho video, falleció de manera muy extraña. Se realizó toda una investigación y quisieron concluir que la chica intentó quitarse la vida, pero no dijeron nada más ni dieron más detalles. Estas extrañas declaraciones y lo repentino del deceso llevó a sus seguidores a buscar pistas que pudieran responder todas las incógnitas sobre este misterioso caso. Lo que nadie se esperaba es que al indagar en sus redes, sus fans descubrirían más preguntas que respuestas. Su último video en YouTube fue subido el 12 de septiembre del año 2020, 2 días antes del lamentable suceso. Oh In-hae siempre enumeraba los videos que subía de forma cronológica, y por ello sorprende el hecho de que su último video fuera numerado como el video número 48, cuando un video antes, este se encontraba con el número 45. Es decir, el último video correspondía con la numeración 46, pero por alguna extraña razón se saltó 2 números en el título de este. Pero eso no es nada en comparación con el contenido del video. Precisamente en el segundo 48 se presenta una especie de glitch, un error en el video que repite la escena durante 1 minuto exacto, acabando justamente en el minuto 1 con 48 segundos. Todo esto en el momento en el que la chica comienza a cepillar su cabello. Cuando el glitch ocurre, da la sensación de que la chica se estaría cortando el cuello. 화장대에 앉아서 즉흥적으로 해보려고 카메라를 켰습니다. 아 시원해. 아직 머리도 안 말렸는데 진짜 리얼로 보여주려고 정말 평소에 쓰는 나이트 케어가 어떻게 되는지 순서도 지금 즉흥적으로 제일 첫 번째는 토너를 화장솜에 묻혀서 닦아내야겠죠? 아주 유명한 이 독도 토너라는 거예요. 사실 용기는 이 용기가 아니에요. 아시죠? 근데 저는 다이소에서 이 용기를 사서 화장솜에 이렇게 따로 이렇게 따르는 것보다 이렇게 눌러서 쓰면 굉장히 편하더라고요. 그래서 이렇게 해서 Muchos afirman que únicamente fue un problema de edición, pero en el momento que sucede esto, la chica posiblemente debería de haberlo notado. Es todo 1 minuto. Ella era muy profesional con su contenido. Siempre editaba de la mejor forma sus vlogs y es lógico pensar que con un error así de evidente, ella debió hacer el recorte de ese minuto repetido e incluso no pondría los títulos de encima del clip, los cuales parecen estar a propósito ignorando dicho fallo. Aunado a esto, detrás de la chica había un reloj. Este estaba posicionado y enfocado de manera muy visible. Y es que en la cultura asiática se dice que cuando un reloj se detiene es señal de mala suerte e incluso de que la muerte está acechando. El reloj se encuentra justo en las 4 y varios usuarios de internet afirman que debido a la perspectiva de espejo generada por la cámara, podría también hablarse del número 8, esto mientras ocurre el glitch. Según estas teorías, el reloj estaría dando la indicación del número 48. Puede que esto sea una simple coincidencia con el título del video, pero puede que no. Lo más curioso es que todas estas cosas coincidan y que el reloj prosiga después del glitch sin haber quedado en la misma posición. En el video anterior a este, el del número 45, ella había colocado subtítulos que repetían una y otra vez 48-84, 48-84. Así, sin razón aparente. Todo esto en el minuto 4 con 8 segundos. Además, en ese mismo video menciona demasiado el hecho de que su nacimiento fue en el año 1984, recalcándolo siempre con las últimas 2 cifras,
84, 84. Lo curioso es que lo dice de una forma tan extraña que en momentos pareciera alterar el orden de 4 a 8. Y sí, esto es una coincidencia, pero también las coincidencias pueden ser preparadas. Puede que esto nos indique que había algo más, algo que da mucho de qué hablar. Pero, ¿por qué el número 48 es tan destacable? Pues además de la enorme aparición y referencias a este número, los seguidores de Oh In-hae descubrieron muchos datos que reafirman la relación de la actriz con el número 48. Uno de estos es que ella nació en el año de 1984. Su peso al momento del deceso era de 48 kilogramos. El glitch de su último video comienza en el segundo 48 y termina justo en el minuto con 48 segundos. El video fue titulado con el número 48 y en los subtítulos del video número 45 se repetía mucho el número 84 y 48 alrededor del minuto 4 con 8 segundos. Finalmente, lo más aterrador de todo esto es que su muerte fue justo 48 horas después de subido su último video, es decir, 2 días después, ya que el video fue subido el 12 de septiembre del año 2020 y su repentina muerte fue el 14 de septiembre del mismo año, justo por la misma hora, pasada la tarde. Volviendo al video número 48, en el minuto 1 con 32 segundos, donde aún se encuentra el glitch, se escucha lo que se cree que es su voz, con un tono muy agudo y alterada con una velocidad más rápida. Algunos seguidores surcoreanos de esta chica aseguran que la voz dice: esto en español significa "me voy a suicidar". Son varios los que creen que en efecto su muerte fue consecuencia de un intento de suicidio, puesto que su depresión, aunque no la mostrara públicamente, seguía de forma muy intensa y profunda. Una de las razones para creer esto es una extraña publicación en Instagram que desentona completamente con la actitud alegre de la actriz. En su perfil oficial, días antes del trágico suceso, apareció una imagen de una flor con una descripción llena de resentimiento que decía lo siguiente: En esta publicación etiquetó a un usuario llamado Wonwoo. Sin embargo, nadie sabe quién es, ya que el perfil fue borrado a pocas horas del trágico suceso. Incluso, la publicación duró únicamente 1 hora antes de ser eliminada, y sabemos de ella, ya que un fanático de la actriz logró tomar un screenshot a la publicación. De igual forma, el último video de YouTube fue puesto en privado y no se puede ver en el canal original, aunque también este fue respaldado por seguidores de la youtuber. Si bien este es uno de los casos más intrigantes, aterradores y misteriosos de toda la internet, no deja de ser una completa tragedia, y aún hoy día es muy triste recordar cómo una chica que tenía toda una carrera y vida por delante terminó con graves problemas de depresión por críticas y menosprecios de los medios y usuarios de internet.
Tengan relación alguna las estremecedoras coincidencias o no, lo que es cierto es que esta actriz falleció y que sus últimos momentos no fueron nada tranquilos y equilibrados. Quizá, con un poco más de comprensión, este lamentable suceso pudo haber sido evitado.